Segunda semana de Lengua y Literatura. Hoy hablaremos del lenguaje radial. Escuchar la radio de manera crítica. De acuerdo con una investigación de Raúl Borja, la radiodifusión en el país nace en Riobamba el 13 de junio de 1929. La primera estación llevó el nombre de Radio El Prado. Las emisiones se hacían una vez por semana y su programación era básicamente musical y cultural. Con el paso del tiempo, difundieron noticias y retransmisiones deportivas. En los años 40 ya existían radios en varias provincias. A esa programación inicial se le incorporaron otros elementos: el radioteatro, los programas concursos y las radionovelas. También se sumó la participación de la mujer. Esta fue conocida como la época dorada de la radiodifusión en el país. Para la década del 50, las radionovelas eran el entretenimiento favorito de los oyentes e incrementó la publicidad. Con la aparición de la televisión en los 60, cambió la forma como los receptores percibían el mensaje y obligó a las radios a innovar para mantenerse. La aparición del Internet ha traído nuevos cambios. Muchas radios pueden escucharse por este medio, en vivo, y hay algunas que solamente se transmiten por Internet. El discurso radiofónico combina la palabra hablada, que es la base sobre la que se construye el mensaje, con la música y otros efectos sonoros. El mensaje oral se construye pensando en una audiencia definida. Habitualmente se utiliza una síntesis sencilla, un tono coloquial y directo y un ritmo conversacional. Se busca tanto la expresividad como el color en el mensaje que se transmite por la voz. El lenguaje radial. El lenguaje radial está determinado por su principal característica, la oralidad. Esta característica determina que los mensajes sean breves, claros y directos, y que puedan enriquecerse con otra serie de elementos como la música, los efectos de sonido y otros signos paralingüísticos como el tono, la modulación y los silencios. Las emisoras radiales suelen identificarse a través de siglas y de frases breves o lemas que reflejan la intención de la estación. Entre sus características básicas tenemos la claridad. Se trata de hacer asequible la expresión, porque existe el riesgo de interrumpir la asimilación mental de los mensajes si se adoptan códigos que requieren esfuerzos reflexivos y, por tanto, tiempo de descodificación, o sea, de comprensión. Lo concreto, en forma activa y presente. En radio son necesarias las formas que más vitalizan las imágenes y los relatos. En casos de equivalencia semántica, mejor las formas simples que las compuestas, el presente que el pasado, la frase activa que la pasiva. Brevedad. Las exigencias del tiempo, la necesidad de facilitar la asimilación y la fugacidad del mensaje obligan a la radio a construir mediante periodos
y frases breves que aseguren la comprensión. Escuchar la radio de manera crítica. Los responsables de las radios muestran en sus noticieros una recreación de la realidad. Organizan información de determinada manera. Deciden qué noticias van a presentar y su orden. También a qué personas van a entrevistar. Por eso, la audiencia recibe los hechos desde un punto de vista que debe ser evaluada de manera crítica. Los oyentes críticos presentan atención al tono de voz, al énfasis, a los comentarios, a las adjetivaciones, al fragmento de la noticia o del artículo de opinión que se presenta y a las pausas. Si se presta atención a estos detalles, es posible entender lo que no se dice con palabras y describir los mensajes que están implícitos o sobreentendidos. Y si estos mensajes contienen prejuicios y estereotipos. Entre los elementos del lenguaje radial tenemos la palabra, la voz, la música y los efectos sonoros. La palabra es el texto verbal oral mediante el cual se expresan ideas y opiniones explícitas respetando las normas del idioma. La voz es el elemento que complementa la palabra porque permite, por medio del tono y volumen, transmitir diferentes sensaciones a los oyentes. La música es el componente que contribuye a crear una atmósfera emocional apropiada cuando es utilizada como cortina o fondo. Los efectos sonoros son los sonidos producidos artificialmente, correspondientes a situaciones reales. Esto permite al oyente imaginarse el contexto real en que suceden los hechos. Para los oyentes críticos es necesario saber si los mensajes que contienen al escuchar la radio pueden ser prejuiciosos o puede tener algo de estereotipos al momento de relacionarlos. Aquí tenemos la relación entre los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, que ciertamente hay en los mensajes. Los prejuicios son opiniones desfavorables acerca de algo que no se conoce lo suficiente. Es un juicio que se forma sin motivo en la mente de las personas. Una actitud negativa hacia alguien que identificamos como parte de un grupo al que le hemos calificado de determinada manera sin razones ni conocimiento. El prejuicio es propio del individuo, es personal. Los estereotipos es una imagen que se fabrica de forma simplificada acerca de un grupo que tiene ciertas características en común. Puede ser positiva o negativa. Es una exageración de ciertos rasgos que caracterizan a algunos miembros de un colectivo y que se aplican a todos de manera generalizada. Es la representación generalizada que se atribuye como característica de un grupo. El estereotipo es colectivo. No se califica a un individuo, sino a un grupo. La discriminación son actitudes y conductas de las personas que marginan, excluyen y descalifican a otras como resultados de los prejuicios. Hay varios tipos de prejuicios.
en el aspecto físico, la edad, étnico, género, religión, nacionalidad, región, la discapacidad, la ideología y la economía. Dentro de los mensajes radiales puede haber algún tipo de los mencionados que pues otorguen a la audiencia una aptitud contra cierta persona o un grupo. Hoy hemos visto acerca del lenguaje radial. Muchas gracias por atenderme.